Bueno, señores, bienvenidos al segundo episodio de su podcast Causas. Derek Weiss con todos ustedes, pues, para llevarles entrevistas de interés con personalidades de distintos ámbitos del mundo político, del mundo artístico, del mundo empresarial, pero sobre todo, personas con alguna historia que contar. En el día de hoy, tengo a un amigo que en el año 2020, pues, las proyecciones políticas fueron más allá de las pensadas, con condiciones excepcionales y sobre todo una destacada, quizás corta carrera política, pero destacada, sobre todo por ser una persona equilibrada, de consenso, bajo perfil, pero con muchas proyecciones y bastante liderazgo dentro del municipio de Santo Domingo Este. Me refiero a Milciades Calderón, ingeniero de profesión y sobre todo el regidor más votado en el año 2020 en la circunscripción 3 del municipio de Santo Domingo Este. Milciades, bienvenido a Causa. Mi hermano, gracias. De verdad para mí es un placer estar aquí en esta plataforma y realmente sentirme feliz de que soy el segundo invitado. Estamos empezando, estamos inaugurando esto que tú estás realizando y, verdad, te auguro todo el éxito del mundo. Te lo agradezco, Milciades. Para mí es más que un placer por tener a alguien que en un momento determinado en el ámbito político lo vimos como un referente, en el sentido de que fuiste de los pocos jóvenes en el municipio de Santo Domingo Este que en un momento de la política donde pocos se atrevían, tú te atreviste, tuviste un éxito exponencial. Un joven que saca 8.500 votos. 7.622. En un momento determinado, incluso creo que te comenté que podías aspirar a diputado. Sí, tú no los comentaste, igual como no lo comentó muchísimas personas. Y fue fruto de un arduo trabajo, tanto mío como de mucha gente también que se involucraron en ese proceso. Hay algo importante. Nosotros queremos enfocar siempre el concepto de estos podcasts a conocer más a la persona antes de entrar en el ámbito político. ¿De dónde viene Milciades Calderón? Milciades Calderón nació en Santo Domingo, como decir Alma Rosa, y nosotros nos fuimos mudando prácticamente de barrio en barrio. Tú sabes que en la familia, cuando no tienen casa propia, Carlos Rueda te aplica. Le duran, lo máximo que le hacen en una casa son 2 años. Y yo sé que de Alma Rosa, yo tengo totalmente noción y recuerdo, de Alma Rosa nos mudamos a Sabana Perdida. Ahí me recuerdo yo que yo agarraba el teléfono y a veces marcaba el teléfono de una tía, Francisca se llama, a la cual quiero mucho. Y de ahí nos mudamos del otro lado de Sabana Perdida. De ahí fuimos a Cancino Adentro, que ahí entramos al municipio, volvimos al municipio porque salimos de Alma Rosa para Santo Domingo Norte. Volvimos al municipio, a Santo Domingo Este, en Cancino Adentro. Y de Cancino Adentro ahí vamos al Almirante. Ahí fue prácticamente donde yo desarrollé desde los 8 años prácticamente mi infancia. Mis amigos más viejos son de ahí. Sacando, amigos que tengo de Sabana Perdida. Pero los más viejos son del Almirante. Jóvenes que compartimos prácticamente más de 22 años de amistad, a los cuales siempre he estado cerca de ellos. Y seguí creciendo ahí. Prácticamente uno se la pasaba entre el colegio, llegar a las 12 y jugar en la calle. Y en ese ámbito estudiantil y de infancia, ¿tenías siempre en mente intenciones políticas? Porque hemos visto en cada una de las entrevistas de personalidades del ámbito político que siempre dicen, no, yo desde niño tuve inquietudes y por ahí se van. En el caso de Milciades, ¿fue así? No. Realmente el deseo político surgió ya después de los 20, 21 años. Nosotros, aunque la realidad es que al mi papá ser político, uno siempre estuvo vinculado a ese tema. Uno siempre escuchaba que si se ganó en esta zona, que si fulano ganó esa regiduría, que si fulano ganó esa diputación, que quién va a ser presidente de la República. Siempre eran temas que se debatían en la casa. Pero la realidad es que estuve bien vinculado porque mi papá siempre me daba orden. Me dijo, mira, ayúdame con este tema. Incluso los temas que más me relacionaban, que mi papá me daba siempre un mandato, siempre habían unos CD con el padrón electoral, porque hubo un momento que la cédula se le borraba la parte de atrás. Sí, y todavía yo creo que pasa. Y pasa si se le pierde el plástico que está atrás. Hay como un label que le Exacto, antes no se lo ponía, entonces era de mala calidad y se borraba. Y el pan nuestro de cada elección era que la gente no sabía dónde tenía que ir a votar. Entonces, siempre había un técnico, había alguien que podía manejar un dispositivo electrónico
para verificar. Y tú sabes que en ese tiempo, prácticamente del 2000 al 2006, fue que comenzaron. Las computadoras eran carísimas en ese tiempo. Esa era la época de Hipólito Mejía. Sí, en el 2000, recuerdo que allá mi papá compró una computadora y con esa también nosotros revisábamos el padrón. Tú sabes, en ese tiempo se usaba en carta, el internet era el dial-up. Y ahí uno revisaba el padrón. Y yo recuerdo que en cada uno de los procesos electorales, tanto internos como ya a nivel congresual y municipal, yo tenía que estar ahí en esa computadora, mirando, con el teléfono en la mano, recibiendo cada una de las llamadas que me hacía tanto mi papá como mi padrino, para decirle en tal sitio que vota. Y ahí comencé a vincularme en Pero ese ya activismo político. esa Y ahí parte, comencé a conocer lo que un recinto electoral, lo que un colegio electoral, y esa combinación del electorado ¿esa parte fue más intencional o fue tu padre que te introdujo a tú vincularte al ámbito político? Porque en ocasiones, quizás, y me ha pasado bastante, con jóvenes que ni siquiera les interesa ser parte de ninguna reunión, de una agenda de trabajo a nivel electoral. Sin embargo, ¿para ti resultó esto ser voluntario? ¿Te gustaba? Sí, sí, voluntario, porque tú que me conoces, mi espíritu siempre ha sido de colaboración. Y yo quería colaborar con mi papá. Entonces, y en ese trajín, en esos temas, nosotros entramos a la universidad, estudiamos ingeniería civil, nos graduamos a los 21 años. Y cuando salgo de ahí, yo recuerdo en esos procesos, tanto del 16, en el proceso del 12, en el proceso de Miguel Valga del 2008, yo siempre participé en las convenciones y en las elecciones. Siempre tenía un rol, sí. Siempre mi papá me asignaba un rol. Yo recuerdo que para cuando perdimos las elecciones en el 2012, yo estaba en el recinto electoral, en la Nicaragua, actual donde voto y donde siempre he votado y no creo que me mudé de ahí. Y yo te soy sincero, a mí las lágrimas se me salieron cuando perdimos. Y ahí yo sentí por primera vez la emoción de ganar o perder, porque en la política es así. De una derrota sí, es una derrota. Pero son cosas que pasan. Sí, sí, sí. Aparte de ese momento... Pero para finalizar tu pregunta, fue algo prácticamente inducido, pero que yo tenía el deseo también. O sea, como me surgió el deseo. No que nací desde que chiquitico, que yo tenía que yo... Que saliste en una no. Lo que sí, desde pequeño yo tenía la inclinación era de estudiar ingeniería civil, siempre. Desde que tengo 6 años de edad, ese era mi deseo. Pero tuviste durante tu infancia algo que te haya marcado, algo que haya sido un punto de inflexión en tu vida, que en mi caso particular, cuando yo tenía 15 años, yo me proyectaba como un cineasta. A mí no hubiera nadie que me hablara del derecho, de la política, nada de esa vaina. Yo estaba concentrado en que yo iba a estudiar cinematografía en el extranjero y que me iba a dedicar a hacer largometrajes. Sin embargo, tuvo un choque, por así decirlo, en un momento determinado, y ese choque provocó que en vez de estudiar cinematografía, estudiara Derecho, y en vez de dedicarme a temas de largometraje, me dedicara a la política. Pero cuando tú hablas de un choque, ¿tú hablas de un choque en vehículo o algo que te impactó? No, algo que te haya impactado. Sí, sí. No tuviste nada durante tu infancia. Claro, incluso con el mismo tema político. Esas historias y esos temas familiares, claro. ¿Qué sucede? Que nosotros, al salir de prácticamente... No digo salir de la pobreza, simplemente poco a poco mi familia se fue desarrollando. Y cuando yo veía que mi papá, el respeto que le tenía a la gente, el cariño que le tenía a la gente, yo creo que esas cosas que uno veía y que todavía la gente lo quiere mucho, han sido cosas que me han marcado, que me han impactado y que me han dado deseo de seguir participando en este activismo. Ese calor humano. Ese calor humano no tiene comparación. Tu sentir el respeto y el cariño de gente que te quiere, eso no tiene comparación. Me dices que desde pequeño estabas ya identificado con el tema de la ingeniería civil. Correcto, sí. Esa venita de ingeniero y demás, ¿de dónde te sale? ¿Tu papá es ingeniero? ¿Tu mamá? No, ninguno, si tú supieras, ninguno, no sé dónde salió. ¿Y es cierto que hay que saber dibujar, Misia, después esa vaina? Eso es un mito, prácticamente. Lo que pasa es que tanto la ingeniería como la arquitectura tienen una combinación. Y antes, todos los arquitectos ahora utilizan mucho el dibujo y desde ahí ya se comienza a estructuralizar. ¿Cómo tú te hiciste para graduarte a los 21 años? Y manejando, por un lado, el tema político en conjunto con tu carrera profesional. Es muy difícil para jóvenes que se dedican al mundo de la política poder graduarse en tiempos récord como tú me dices que lo hiciste.
¿Cómo te hacías? ¿Cómo manejabas el tiempo? Es que yo no descansaba. Yo no descansaba. Y bueno, y muchos de mis compañeros, que quizá algunos vean este podcast, saben que nosotros estudiábamos en la mañana, cogíamos clases en la tarde y en la noche le enseñábamos a ellos, lo ayudábamos a ellos. Y quizás mucha de esa repetición constante y también fue lo que nos ayudó a nosotros poder cada uno pulir, como quien dice, en cada una de las materias y poder sobresalir y poder salir rápido de esa carrera. ¿En qué etapa ya de tu vida adulta te gradúas, te haces ingeniero, vienes de ese recorrido histórico con tu padre de participar en cada proceso electoral en recintos y demás, y en el proceso también de verificación de cédulas? Pero cuando a Milciades le llega esa voz interior que le dice, aspira a regidor. Mira, eso prácticamente, y si tú supieras que no surgió de mí tampoco. No. No, la realidad es que cuando yo decido participar en política, siempre estuve ahí con los compañeros de la región 3A, bueno, vamos a decir sectores para que la gente entienda, Invivienda, El Almirante, Villa Liberación, El Tamarindo, que son sectores propios de Santo Domingo Este. Y Adriano Rojas y Antonio Félix son personas a las cuales yo le tengo bastante respeto y son gente que me impulsaron y me ayudaron en esa tarea. Nosotros, la política es un asunto de estrategia. En ese momento conversamos el tema de que yo aspiraba a esa posición, el regidor por la juventud, porque había un regidor general, un regidor por la juventud. Adriano en ese momento ya no iba a aspirar a regidor, sino a diputado. Y había un regidor por la mujer, y ahí tomamos la decisión, O sea, había prácticamente como un en regidor equipo. por cada facción a nivel Exacto, nacional se intentaba, el partido intentaba darle participación en cuotas. Eso se hizo en el 16, se hizo en el 2012, no así en el 20, no fue con la misma temática, porque antes utilizaban la metodología de que tú podías votar por el hombre, votar por el joven y votar por la mujer. Había un triple marcado, pero ya no se hizo así en el 2020. Era por el tema del voto de arrastre, creo que. No de arrastre, porque era un tema interno del partido. Okay. Era para buscar participación de todo. Entonces, eso, ahí se cuajó, ahí se habló ese tema. Y desde ese momento, gracias a ellos, nosotros tomamos la iniciativa de seguir adelante ese proyecto y luchamos. Eso fue en el 16, estamos hablando del 2014. ¿Tu primera aspiración? Mis primeras aspiraciones, claro, porque yo salí de la universidad en enero del 2014. Y para finales del 2014, ya cuando el partido se estaba fundamentado, fue que comenzamos a arrancar con ese proyecto. ¿Y en esa primera aspiración cómo te fue? En esa primera aspiración, ¿qué sucede? El partido no hizo convención. Nosotros hicimos un trabajo arduo, visitando zona por zona, dirigente por dirigente, haciendo un contacto directo con la comunidad, pero el partido no hizo convención. El partido hizo una famosa encuesta. Entonces, el partido lanzó sus encuestas y no fueron los resultados que supuestamente yo esperaba. Al final, sabemos lo que quizá pasa. Pero fruto a eso, en el 16 fue un momento muy complejo para la actividad política en Santo Domingo Este. Recuerda que en ese momento estaba Manuel Jiménez aspirando a la alcaldía. Sí, había una división de sectores. Y nosotros fuimos parte de la propulsión de que un sector en mayoría se lanzara a apoyar a Manuel Jiménez en ese año. Nosotros juntos, bueno, ahí estuvo Simanca, incluso el mismo Antonio Félix también nosotros lo arrastramos. Felo también participó con nosotros, porque yo incluso entré a la boleta como suplente de Felo en la casilla en la posición número 3, con la condición de él durar 2 años y nosotros durar 2 años. En la boleta de Manuel Jiménez, al final solamente... Balaguer y Peña Gómez. Exacto, al final solamente pasaron 2 regidores en ese proceso. Manuel solamente sacó 2 regidores, Fe María y el otro no recuerdo. Y en diferentes demarcaciones, y logró algo que muy pocos partidos políticos lo han logrado, lograr un 27%, un partido minoritario. Pero fue gracias al apoyo que le brindamos nosotros y un grupo dirigente. En tu carácter personal, ¿cómo tú pudiste lidiar con la parte emocional de no poder haber alcanzado ese objetivo? Porque yo sé que en términos personales eso puede afectar. O sea,
Y quisiera saber cómo tú lograste, pues, evadir cualquier sentimiento negativo de coño, no interés, no quede. No, hermano, es seguir que adelante. siempre, es que cuando tú tienes claro lo que tú persigues, tú tienes un plan A y tienes un plan B, porque cualquier cosa puede pasar. Y más en esto, que es impredecible. Aquí se va cualquiera a una convención, a unas elecciones, y tú le preguntas a cualquiera y todo el mundo te dice que va a ganar. Sí, Pero la realidad es que los procesos electorales, alguien va a ganar y alguien va a perder. Entonces, uno siempre tiene que tener o un plan B y un plan A. Tú tienes que estar definido lo que puede pasar para que así lo que pase, no te afecte. no te sorprende. Y tú sigues para adelante, pues nosotros seguimos para adelante. Eso, Y así. podíamos lograr una regiduría en esas elecciones. Y no se logró, pero casi se podía lograr. ¿Y cómo pudo entonces Milciades capitalizar esa experiencia acumulada, para no utilizar otro término, del 2016, de cara a la victoria arrolladora que obtuviste en el año 2020? ¿Cómo fue ese trayecto de 4 años? Porque siempre dicen, no, yo me la pasé trabajando. No, mira, la verdad es internos, que yo... los choques, los codazos. No, la verdad es que yo, te soy sincero en un sentido, si yo me iba a una convención en el 16, con el trabajo que había hecho, quizás perdía. Pero lo que pasó en el 16 me enseñó a mí lo que tenía que hacer en el 20. Y ya después de que tenía prácticamente organizado y que sabía lo que tenía que hacer, seguir caminando y llevar el plan que nosotros llevábamos. Hasta yo recuerdo que faltando 3 y 4 meses para la convención, ya nosotros estábamos listos del trabajo realizado. O sea, yo estaba seguro. Y fue un trabajo bien arduo. Nosotros... ¿Pero para la convención del 20 o la del 16? Para la conversión del 19. Del 19, del 19 ya. Porque recuérdate que aunque los procesos pasan, nosotros perdimos en el 16 las elecciones. Pero ya el 17, en el 2017, para febrero, marzo, ya a mí me estaban llamando. Me decían, mira, yo quiero que tú me coordines, seas el ejecutivo de campaña en este proyecto. Ya todo el mundo se está preparando. Y yo recuerdo que recibí la llamada, no, ven, vamos a darle. Y ahí seguimos trabajando. Pero fue ese proceso del 16 al 20, fue un proceso bien complejo. Porque perdimos las elecciones, bien, ya pasó. Nosotros nos reintegramos de nuevo a nuestro partido, porque en ningún momento nosotros renunciamos al PRM. Simplemente hubo una imposición que no fue aceptada por la mayoría. Claro. Entonces, llegamos al 2016, 2017. Me llama y me dice, mira, yo quiero que tú trabajes con el tema ejecutivo de la Juventud de Hipólito. Ya comencé a estructurar la Juventud de Hipólito para el proceso de la convención del 19. Y ahí estábamos trabajando. Después nos surge el deseo, bajo un grupo de jóvenes más, de aspirar a la presidencia de la juventud. Nosotros caminamos el municipio completo y tuvimos la aceptación de prácticamente un 90% de la dirigencia. La dirigencia del equipo de Luis Abinader, porque nosotros estábamos en el equipo de Hipólito, prácticamente en un 50% nos estaba apoyando. En un 50% nos estaba apoyando. Era por prácticamente a una sola voz. A unanimidad. Exacto, de que nosotros fuéramos el presidente de la juventud. Yo al final me proponen de que me van a juramentar, pero yo no quería que me juramentaran bajo el criterio de que, ok, eres tú. ¿Tú querías ir a un proceso? Yo quería ir a un proceso. Yo entendía que la única forma o lo único que va a legitimizar de que nosotros seamos el presidente de la juventud y que todos me respeten es bajo un proceso. Era de una pela que no quitado. Podría ser, pero vamos a suponer que sea 50+1, porque cualquier cosa puede pasar. Pero te agrego que tanto el equipo de la juventud de Hipólito Compacto y más de un 50% de la juventud de Luis estaba a favor. Temporada. Sí, yo estaba 100% seguro de eso. ¿Al final pudiste tener la victoria? No, al final nunca se hizo proceso. Que han sido una de la lucha que yo entiendo que se debe llevar. Aquí debe forjarse el liderazgo bajo la base de proceso electoral. Lamentablemente no ha sido así en muchísimos periodos. Es más, nunca se ha hecho un proceso. Pero eso realmente le da más valor al trabajo y lo respeta al que sale electo. En fin, por eso yo no lo acepté. Ya después de eso, seguimos trabajando con el tema. Nunca se hizo proceso para eso. Seguimos trabajando y después ya a mediados del 18
fue que salimos a la calle con el plan, con la visión, con la idea para aspirar a la regiduría para el proceso del Cuando 2020. aspiras ya a la regiduría para el proceso del año 2020, ¿cuáles fueron esas causas que fueron una motivación principal en Milciades para optar por una representación de la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este? Mira, la realidad es que el escenario político está lleno de gente que cuando lo llaman no responden. Está lleno de gente que cuando le solicitan algo nunca encuentran la vía o no dan soluciones. Y yo quería cubrir ese espacio. Yo entiendo que en estos 4 años, todo el que ha podido hablar conmigo o todo el que me ha contactado, yo he tratado de darle soluciones a la medida de lo posible. No hay nadie que pueda decir que ha hablado con Milciades y que Milciades no le ha dado una solución en algo que esté en su mano o en algo que pueda ser gestionado. Y eso era lo que nosotros queríamos cubrir. Porque lamentablemente la mayoría de las personas que aspiran a cargo electivo lo hacen con un fin personal, que no debería ser así. Eso es una posición electiva, una posición donde la gente te elige y vota por ti porque entiende que tú lo representas, de que tú le puedes colaborar y es la única realidad. Nadie se puede sentir mal por recibir 30, 40 llamadas de alguien solicitándole algo. Ese es el rol. Solicitándole algo porque para eso fue que te eligieron. Lamentablemente. Te guste o no. Te guste o no. Y debe de gustarte. Claro. Ahora, en el tema de la política hay un mito. Sí. Tú que formaste parte de una boleta, que aspiraste, ¿qué tan cierto es las sumas cuantiosas de dinero que proyectan en distintos espacios que invierten supuestamente candidatos para poder obtener una victoria? De 5 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones de pesos. Es algo verdaderamente espeluznante cuando uno escucha que un candidato tiene que gastar tanto dinero en una candidatura que quizás no va a tener el mismo retorno. ¿Esto es cierto, muchachos? Es que a veces la gente evalúa el tema del dinero y lo ve como si el candidato lo tuviera todo junto, en una funda y lo está gastando. O sea, eso no es así. Pero recuerda que, por ejemplo, yo duré desde el 2014 haciendo activismo político y calcúlale que diario uno gasta entre 1,000 y 2,000 pesos en tema de combustible, alimentación, porque nunca hubo alguien que caminó conmigo que yo creo que no fuimos para la casa sin comer. No creo. Por ejemplo, yo a veces escucho a Luisín Jiménez, que él tiene un podcast muy bueno también. Sí. Y él habla de su experiencia política. Y él dice que el día de las elecciones, él gastó 6 millones de pesos. El día de las elecciones. Sí, pero también depende de la forma como lo hacen. Porque a veces, si tiene el dinero, maravilloso. Y que lo dé. Pero a veces gasta mucho dinero porque no saben distribuir o no saben la forma como colocarlo. Porque dime tú, una gente que tenga 20,000 pesos en los bolsillos, ¿qué va a hacer con tanto dinero? Si tú lo que necesitas es gasolina, quizá un desayuno y quizá un chofer para que te lleve los votos. Eso no es algo tan complicado. No es algo fuera de lo normal. No es algo fuera de lo normal porque es que tú, pues dime, ¿qué tú necesitas? Cuando me hablan de tanto, ya está. Cualquiera se asusta. Y yo creo que eso ha sido como una especie de hándicap para intimidar a cualquier joven que quiera participar. Claro, es la verdad. Mira, eso que tú estás diciendo, ahora que tú lo mencionas, la realidad. Ese tema, porque dime tú, oye, una gente o un joven que tenga un grupo de amigos comprometidos de 5 o 6 pueden dominar cualquier escenario político. Sí, créeme lo que sí. Por ahí está el hándicap de que Milciades venga y me diga, no, yo decidí aspirar a diputado. Yo le digo, Milciades, tú tienes 15 millones de pesos para gastarlo en unas elecciones. Lo devuelven de una vez. Espérate, 15 millones. Me lo está diciendo fulano que aspiró. Es mentira, no se va tanto dinero. No. Es un cuento construido precisamente para evitar que jóvenes accedan a espacios de toma de decisiones por el hecho de que no tienen esa capacidad económica. Ahora bien, Milciades, hay algo en la política que nadie te lo enseña. Al contrario, te meten el pie, evitan que tú puedas ir adquiriendo experiencia. ¿Cómo se hizo Milciades para lidiar con los famosos codazos, con la hipocresía que se da dentro del mundo de la política? Que yo no le digo hipocresía, yo le digo pragmatismo. Porque hay actitudes propias de objetivos que quieren conseguir ciertos actores que los llevan a ser pragmáticos. Y ya ustedes saben cuál es el sinónimo de pragmático según este podcast. Pragmático, hipocresía. Sí. Entonces, ese pragmatismo, ¿quién te enseñó a tú poder untarte esa barra de mantequilla en el cuerpo y que todo te resbale?
Bueno, hermano, yo no sé quién me enseñó. Yo creo que fue mi mamá. La doña. Sí, de tolerar, de dejar que las cosas pasen, de que las cosas fluyan. Yo creo que sí, mi papá no es tan así. Mi papá reacciona. Pero la realidad es que, hermano, el juego de la política no es fácil. Existe mucha mentira, mucha traición, muchas cosas que tú no esperas de los demás, pero tú tranquilo. Y al final, bueno, era como estaba conversando ayer con un amigo, de que quizás a veces nosotros también malinterpretamos las intenciones, porque quizás las intenciones de alguien pueden ser buenas, lo que quizás no sea el momento adecuado o el momento en el cual la va a expresar. Y yo entiendo que la política es simplemente esperar que la cosa se coloque en cada uno en su lugar y tú tener tu plan definido de lo que tú quieres o tú buscas. Milcia, tú mantienes muy buenas proyecciones dentro de Santo Domingo Este. Yo creo que dentro de las generaciones con futuro, tú estás dentro de los pilares en el municipio. Sin embargo, sabemos que aspiraste en este proceso a una candidatura a diputado. Hubo un mecanismo, pues, que ni siquiera pudiera calificarlo para seleccionar cada una de las posiciones dentro del Sí. municipio y al final, pues, como miembros del partido se respeta. Sin embargo, ¿qué sigue con Milciades Calderón en los próximos años en Santo Domingo Este? ¿Qué Bueno, depara el futuro con nosotros no dejamos de trabajar. Nosotros nos mantenemos como el primer día, siempre en contacto con la gente, siempre hablando con los amigos, siempre apoyando a los dirigentes con futuro que uno ve en nuestra demarcación. Y nosotros no nos detenemos. Eso que pasó, así mismo como pasó en el 16, es lo mismo. lo mismo? ¿Qué fue lo que pasó en el 16 que yo te expliqué? Lo mismo. Una encuesta, ahora mismo pasó una encuesta. Insatisfacción Y no total. así lo que lograron en el 2016, tener esa candidatura, tuvieron éxito. Y no así quizás lo que lograron candidatura ahora en el 2020 tengan éxito. Pero la realidad es que nosotros no nos paramos de trabajar. Nosotros siempre vamos a tratar de mantener el contacto con la gente, porque es lo único y es lo que nosotros realmente llevamos en la sangre y nos identifica. Milciades, yo creo que es el momento de tú dar un mensaje a cada uno de los jóvenes que pudieran sintonizar este podcast o quizás van a ver cortes a través de TikTok e Instagram. Un mensaje de motivación a que sean parte de los procesos políticos y a que no tengan miedo. Sí, yo entiendo que hay muchísimos jóvenes con potencial y realmente yo los invito a que participen, a que hagan su grupo de amigos, porque yo sé lo que entiendo y como te lo dije en medio de la entrevista, de la conversación prácticamente, de que un grupo de jóvenes de 6 o 7 hasta en bicicleta, caminando, visitando, llevando su propuesta, pueden alzar cualquier proyecto, ya sea regidora, diputado, alcalde, y quién sabe. No, y no se pueden llevar tampoco de aquellos que dicen que tienen 200 y 300 votos como si fueran un maletín y te lo van a llevar a votar. Exacto. Una vez recuerdo yo en una reunión me dice alguien, ¿con cuánto tú ganaste en la convención? En la convención del 2019 yo gané con 504 votos. Yo fui el más votado en esa convención. Y me dice, no, búscate tanto que yo te voy a hacer regidor. Óyeme. Wow. Y yo, no, pero tranquilo, que nosotros vamos a seguir trabajando. Entonces, pero la idea es que se formen, que se preparen y que tengan activismo, que tengan deseo de participar en estos procesos, que realmente no es costoso como la gente entiende. Sí, la única realidad es que hay mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Ya para concluir, ¿cómo ha sido para ti poder lidiar precisamente con esas horas de reuniones, distancia familiar? ¿Tienes un hijo? ¿Cómo te has manejado con esa ausencia que en ocasiones se da por el tema de la política? Exacto. Tengo 2 niños y no es fácil. No es fácil tú dedicarle horas y horas a la política y llegar a tu casa hasta tarde de la noche. Pero es un sacrificio que nosotros estamos llevando, porque ahora hay que llevarlo como jóvenes para tratar de llevarlo mejor y darle también un ejemplo a los que vienen detrás de nosotros. Bueno, señores, escucharon pues a Milciades Calderón, regidor del municipio de Santo Domingo Este, ex precandidato a diputado también por el Partido Revolucionario Moderno, el joven más votado en las elecciones del año 2020. Siempre lo voy a resaltar, Milciades, no te preocupes. Esto fue
causas. Recuerden suscribirse, dar like. La productora me va a asesinar cuando yo haga el programa completo. Yo no dije que le dieran like o se suscriban al canal, pero pueden hacerlo ahora. Suscríbanse, denle like y sobre todo continúen compartiendo este tipo de entrevistas con perfiles de la política que cuentan su experiencia desde un punto de vista genuino, desde un punto de vista transparente, para que cada uno de ustedes se pueda motivar a accionar pues en ese ámbito de la vida. Hoy fue política, mañana puede ser el mundo artístico, mañana puede ser el mundo deportivo. Sin embargo, lo importante es que usted va a conocer las causas que lo motivaron a cada uno de ellos. Gracias, mis